Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Rodríguez y hoy voy a explicar los cambios políticos, sociales y económicos que se vivieron en el Perú durante los años de 1930 a 1990. Para empezar, con una breve introducción, podemos decir que durante este periodo el país atravesó una serie de cambios, no solo políticos, económicos y sociales, que moldearon su desarrollo hasta lo que es actualmente el Perú. Tenemos gobiernos como el de Manuel Odría y el de Juan Velasco Alvarado que complicaron mucho el panorama político del país, con cuestionadas medidas como la reforma agraria y el proceso de industrialización, que si bien es cierto buscaban modernización y mejora en el país, al final lo terminaron sumiendo en una profunda crisis. Crisis económica que se agravó durante los años 80 con el primer gobierno de Alan García, que terminó por dejarnos en una hiperinflación y con una deuda externa impagable, exponiendo las fragilidades de nuestro modelo económico. En el ámbito social, la migración interna del campo a las ciudades y el surgimiento de movimientos sociales comenzaron poco a poco a exponer tensiones y profundas desigualdades sociales. Conocer y comprender todos estos factores que vivimos como país durante años es fundamental para entender la realidad del Perú contemporáneo y los desafíos que actualmente enfrentamos como sociedad, como la lucha por la inclusión, la justicia y una mejor economía, temas que siguen siendo aún puestos en agenda para el país. Argumento político. En el año 1930, nuestro país experimentó un cambio importante con el golpe de Estado que dio el general Sánchez Cerro al entonces presidente Augusto Beleguía, quien llevaba ya más de 10 años al poder. Este hecho marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política en el país, en donde los gobiernos de oligarquía se alternaban con gobiernos militares, y eran los de la élite los que gobernaban a su favor sin considerar los intereses de la población. Por este motivo, todos estos gobiernos son considerados gobiernos de regímenes cerrados y totalmente antidemocráticos. Durante este periodo también hubo una fuerte persecución a los partidos políticos de oposición, especialmente al APRA, que incluso fue catalogado durante años como un partido ilegal, prohibido de participar en cualquier situación política del país. Ahora, todo este contexto político sentó las bases que llevarían a lo que es la crisis del orden oligárquico, dando pase a lo que es conocido como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que inicia con el golpe del general Juan Velasco Alvarado en 1968 al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, y termina con la transición de este mismo al poder, pero ya de una manera democrática a través de elecciones. Este es un punto de inflexión porque es aquí donde se asoma un poco de democracia después de 38 años. Y finalmente, y siguiendo ya con los gobiernos de corte democrático, es elegido en la década de los 80 como presidente del Perú Alan García Pérez, siendo el presidente más joven hasta ese momento y llevando por primera vez al APRA, su partido, al poder. Argumento social. Entre la década de 1930 a 1990, nuestro país vivió profundas transformaciones sociales, que fueron impulsadas especialmente por lo que fue la migración masiva del campo a la ciudad. Este fenómeno alteró la estructura demográfica y cultural del país, pues llevó a la gente del campo a las ciudades, llegando a generar otro tipo de cultura como la cultura chicha. Este fenómeno de migración interna era motivado por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y ocasionó un rápido crecimiento urbano, especialmente en la capital Lima, donde surgieron distintos asentamientos informales, especialmente a las afueras de la ciudad. La llegada de todos estos nuevos pobladores expuso la precariedad en las condiciones de vida de la sociedad limeña, especialmente del sector más pobre, sacando a la luz problemas como la pobreza, la falta de servicios básicos y una marcada marginación social por parte de la clase aristocrática limeña. Todos estos cambios fomentaron la organización de movimientos sociales, los cuales comenzaron a organizarse para exigir y reclamar derechos humanos, derechos laborales y sociales, lucha que hasta la fecha en el país continúa por la búsqueda de un Perú más justo
e igualitario para todos. Argumento económico. Hablar del panorama económico del país durante ese periodo es hablar de una serie de ciclos de expansión y de crisis, que reflejaban una profunda inestabilidad económica, que dependía en gran parte de las exportaciones de materia prima. Por ejemplo, durante la Gran Depresión, el Perú se vio seriamente afectado, provocando una caída en los precios de los productos de exportación, como el algodón y el azúcar, lo que llevó en el país a un aumento del desempleo y de la pobreza. Fue durante el gobierno de Manuel Odría quien intentó implementar políticas de industrialización por sustitución de importaciones, buscando reducir la dependencia extranjera y fomentando la producción interna. Sin embargo, estas políticas fueron limitadas por la corrupción, la falta de estructura adecuada y un sistema financiero débil. Y a pesar de algunos avances como el crecimiento de la clase media, el desarrollo de la industria, la economía siguió siendo vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. En los 80, por otro lado, durante el primer gobierno de Alan García, hubo una marcada hiperinflación, con una deuda externa imposible de sostener y una caída de la producción, lo que evidenció definitivamente la fragilidad del modelo económico del Perú. Las políticas económicas fallidas, junto al auge de grupos guerrilleros como el MRTA y Sendero Luminoso, generaron una inestabilidad política en el país, llevando a un colapso económico que afectó gravemente el bienestar de la población. Todo este periodo de años dejó en el país problemas estructurales que hasta el día de hoy llegan a afectar a la economía actual. Dependemos actualmente de recursos naturales. Hay una tasa elevada de informalidad laboral y una desigualdad económica en todo el país. Las lecciones aprendidas durante las crisis de esos años nos tienen que servir para entender los retos que ahora presentamos como sociedad a un nivel económico y poder generar poco a poco en el Perú cambios importantes. Gracias.